Querido Señor, lo que verás ahora no es solo una historia, es una señal, una advertencia profética que el cielo envía a la tierra. Estás a punto de descubrir una llamada que cruzó océanos, trastocó certezas y reveló que la última palabra de un papa no puede darse dentro de los muros del Vaticano, sino frente al pueblo fiel, en una parroquia olvidada por el poder, pero recordada por Dios. Esta no es una historia cualquiera, es una convocatoria divina, así que respira profundamente, abre tu espíritu y prepárese, porque lo que está a punto de escuchar ahora puede no solo alterar su visión de la Iglesia, sino que también puede cambiar el curso de su propia vida. El sol de la tarde se derramaba sobre los cerros de Medellín como un velo dorado, mientras la parroquia de Santa María dos Anjos cerraba otra jornada de oración y devoción. El padre Carlos Yepes, hombre de profunda fe y de pasos silenciosos, barrió solo el atrio de la pequeña iglesia como lo había hecho durante años. Allí, no había cámaras, ni focos, ni multitudes. Solo la sagrada rutina de un servidor que dedicó su vida a las almas sencillas del barrio El Poblado. Sus ojos, marcados por la experiencia, ya habían visto el brillo de la conversión y la sombra del dolor. Pero al final del día, algo atravesaría el velo de la normalidad con la precisión de una espada espiritual. Cuando las campanas dejaron de sonar y los últimos fieles se marcharon, una voz rompió el silencio. «Padre, tienes una llamada urgente». Doña Esperanza, la fiel secretaria que parecía formar parte de las mismas piedras del templo, tendió la mano con el antiguo teléfono. «Es de la Nunciatura Apostólica en Bogotá». Estas palabras sonaron como un trueno en medio de la serenidad. El padre Carlos frunció el ceño. Un contacto directo de esta magnitud no era común, ni siquiera esperado. En 30 años de sacerdocio, nunca había recibido ni siquiera una carta personal de la Nunciatura. ¿Una llamada? Era algo más que natural. Con las manos, todavía cubiertas de polvo y el corazón acelerado, entró en el pequeño salón parroquial. Cogió el teléfono con respeto, casi como si estuviera tocando una reliquia. «Este es el padre Carlos», dijo, tratando de mantener la voz firme. Del otro lado, una voz con un ligero acento italiano se presentó como Monseñor Giovanni Becciu. El silencio tras el protocolo fue denso, y entonces llegó el mensaje que haría temblar los cielos y desmoronarse de asombro los cimientos del alma de Carlos. «El Santo Padre Francisco ha solicitado personalmente su presencia en el Vaticano. Un avión estará a su disposición mañana al mediodía». Aquellas palabras, pronunciadas con solemnidad, parecían no encontrar cabida en la mente del sacerdote. Por un momento pensó que era un error. ¿Un simple párroco de la periferia llamado a la sede del catolicismo mundial? ¿Por qué? ¿Para qué? Monseñor se mostró firme. No hubo ningún error. El nombre era suyo. El lugar, tu parroquia. Y la petición, directamente del corazón, del Papa. ¿Qué pudo llevar al vicario de Cristo a buscar un sacerdote tan lejos de las grandes cúpulas? El misterio era tan denso como los vitrales oscurecidos de la capilla al anochecer. Carlos se sentó, sin sentir sus piernas. La respiración se hizo corta. Su mente fue invadida por los recuerdos de un congreso en Buenos Aires, años atrás, donde había intercambiado breves palabras con el entonces cardenal Bergoglio. ¿Pudo ese breve encuentro haber sido la semilla de algo tan gigantesco? Queridos hijos e hijas de la fe, si llegasteis a este vídeo no es por casualidad. Hay una mano divina guiando tu atención a esta historia porque tiene un peso espiritual que puede transformar vidas. Antes de continuar, si esta narración ya te ha tocado el corazón de alguna manera, ahora te invito a dejar un me gusta en este video. Esto ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que también necesitan escuchar este llamado del cielo. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí, diariamente, revelamos mensajes que confrontan, despiertan y renuevan. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta revelación.
Esa noche Carlos casi no pudo dormir. La sencilla maleta que estaba preparando parecía demasiado pesada para el tamaño de la llamada. Breviario, vestimentas, una pequeña imagen de la Virgen de Chiquinquirá, objetos sencillos, casi insignificantes comparados con lo que le esperaba. Pero él no lo sabía. No sabía que esa llamada telefónica cambiaría todo. No sabía que estaba siendo llevado a experimentar el comienzo de algo que sobrepasaría su propia vida. No sabía que sería el último en escuchar la voz de un papa que ya intuía su partida. Y tú, que estás aquí siguiendo este camino, detente y reflexiona. ¿Cuántas veces una simple llamada cambia todo en nuestra existencia? ¿Cuántas veces ignoramos las señales de arriba porque parecen fuera de lugar? ¿Y si hoy, en este mismo momento, una voz del cielo también te llamara a algo más grande de lo que imaginas? Escribe en los comentarios ahora. Estoy listo para responder al llamado que cambiará mi vida. Sí, declararlo un acto profético. Tu historia, como la de Carlos, puede estar a punto de cruzar lo invisible y tocar lo eterno. Preciosos hijos de Dios, reciban esta palabra como quien recibe una carta escrita por las propias manos del Padre. Cuando hablamos del Padre Carlos Yepes, no hablamos solo de un sacerdote colombiano. Estamos ante un signo vivo del cielo en la tierra. En tiempos de confusión, incredulidad y vacío espiritual, Dios levanta a hombres sencillos, de corazón puro y alma ferviente, para que sean faros en medio de las tinieblas. El Padre Carlos Yepes es uno de estos hombres. Su vida pastoral, marcada por gestos sencillos y palabras ungidas, resuena como una trompeta divina que llama a los corazones a la luz. No es la brillantez humana lo que lo hace destacar, sino la llama silenciosa de la presencia de Dios en cada uno de sus pasos. Nacido en el seno de una familia humilde, su trayectoria nunca estuvo marcada por las normas del mundo, sino por los designios eternos del Altísimo. Aún joven, sintió el toque del Espíritu Santo que lo llamaba a la vida consagrada. No fueron experiencias extraordinarias ni visiones místicas las que lo llevaron al altar, sino una atracción irresistible por el silencio de la oración, el consuelo de los sacramentos y la fuerza del Evangelio. En cada misa celebrada, sus palabras no son solo homilías, son mensajes de vida, sanación y restauración. Cada predicación del Padre Carlos Yepes lleva consigo una unción que penetra profundamente en los corazones, confrontando, consolando y despertando. El estilo pastoral del Padre Carlos está desprovisto de teatralidad. No grita, no dramatiza. Su poder reside en la paz que comunica, la serenidad que emana y la claridad con la que transmite la palabra de Dios. Al verlo, muchos se conmueven no solo por sus palabras, sino también por la atmósfera que transmite, como si cada uno de sus movimientos estuviera acompañado por ángeles, como si su voz estuviera en sintonía con el susurro del cielo mismo. Hombres así no se fabrican en los seminarios, son pulidos en intimidad con el Espíritu. Y quien se acerca a él, lo siente inmediatamente. Algo en el aire cambia, algo en su interior se despierta. El alma reconoce cuando está delante de alguien elegido. ¿Sientes que necesitas mayor protección ante todo lo que ha surgido? En los días en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro. Una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz y protección divina. Pero ten cuidado. Esta oración no es para todos. Es para aquellos que sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar. Para aquellos que entienden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haga clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando termine, no habrá ningún nuevo lanzamiento. El que tenga oídos espirituales, que escuche.
El que tiene fe, responda. El padre Carlos Yepes no tiene aires de profeta apocalíptico, pero su vida profetiza desde la sencillez. Anuncia el reino con gestos, guía con ternura, advierte con dulzura. En su ministerio no hay lugar para la vanidad ni para la autoexaltación. Todo apunta a Cristo. Es como si su misión fuera una sola: desaparecer para que Jesús aparezca más. Su canal de YouTube, donde publica reflexiones y oraciones diarias, es un verdadero santuario digital. Miles de personas presencian curaciones, reconciliaciones familiares, liberaciones interiores con solo escuchar sus palabras grabadas. Esto no es carisma humano, es la acción directa del Espíritu Santo sobre un vaso elegido. Habla de temas sencillos: alegría, esperanza, perdón, misericordia. Pero quien lo escucha se da cuenta de que esos temas, en su boca, se convierten en espadas espirituales que rompen cadenas. El padre Carlos tiene el don de traducir lo insondable a un lenguaje accesible, de llevar lo místico a la vida cotidiana, de mostrar que el cielo es posible aquí y ahora. Es por eso que tanta gente dice que siente paz con solo escucharlo. Porque no solo habla de Dios, habla con Dios, y eso se manifiesta en cada sílaba. En su postura, hay una profunda reverencia por lo sagrado. Su manera de celebrar la Eucaristía es contemplativa, casi angelical. No está simplemente repitiendo ritos, está en comunión viva con el Cordero de Dios. También es destacable su devoción a la Virgen María. En muchos de sus videos es común verlo consagrar a los fieles a la Santísima Madre, reconociéndola como un refugio seguro para los tiempos que vivimos. Y su convicción sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía es tan fuerte, tan palpable, que incluso los no creyentes se conmueven. Hace que los misterios sean tangibles. Hay un detalle que muchos notan. El padre Carlos no corre, no se apresura. Sus palabras tienen el ritmo de la eternidad. Esto se debe a que aprendió a escuchar antes de hablar. En un mundo de ruido, tu voz es como un susurro que silencia la tormenta interior. Muchos de los que acudieron a sus videos en momentos de desesperación relatan que era como si Dios los hubiera llamado por su nombre, Azinto Centus. A través de esa voz, no hay duda. Hay un manto de elección sobre él, una unción que no se puede explicar, pero sí sentir. Es uno de esos instrumentos que Dios eligió para actuar discretamente, pero con efectos rotundos. A pesar de su creciente fama, el padre Carlos sigue siendo invisible a los ojos de la vanidad. Su nombre no aparece en los titulares, pero su impacto se siente en los corazones. No busca reconocimiento, pero el cielo lo reconoce. No busca escenarios, pero donde quiera que esté, allí se forma un altar. Dios tiene prisa por tocar las almas, y utiliza instrumentos como este, ocultos, fieles, perseverantes. La trayectoria del padre Carlos Yepes es la confirmación de que el cielo aún envía mensajeros a la tierra, hombres corrientes, pero con un fuego inextinguible en el pecho. Su presencia es un recordatorio de que Dios todavía habla, todavía guía, todavía ama intensamente. En sus momentos de oración, es común verlo con los ojos cerrados, el rostro sereno, las manos juntas como si tocara lo invisible. Y muchos al seguirlo sienten esa misma paz. Tu espiritualidad no es distante ni inalcanzable, está encarnada, es real y cercana. Es la fe que se hace carne en las actitudes. Por eso es amado por tantos, porque no impone, no exige, no acusa, simplemente ama, y con ese amor atrae, transforma, sana. La gracia lo acompaña porque se vació para que Dios lo llene. Y donde hay lugar para Dios, hay milagros. Y ahora les pregunto, ¿han escuchado alguna vez un mensaje del padre Carlos Yepes? Comparte en los comentarios cuál de sus palabras te conmovió más. Tu experiencia puede ser la respuesta que otra alma necesita hoy. Queridos del Señor, presten atención a este mensaje que hoy resuena desde los cielos hasta la tierra.
Algo grandioso está por suceder y usted ha sido elegido para escuchar esta advertencia. El viaje hacia lo desconocido no comenzó con toques de corneta ni con celebraciones. Emergió al silencio, envuelta en tensión y misterio, como una sombra que se arrastra por los pasillos del tiempo. Fue un viaje no solo físico, sino espiritual, lleno de significados ocultos y profundos portentos. El viaje al Vaticano no fue un simple desplazamiento geográfico, sino el desarrollo de una misión divina que requirió discernimiento y valentía. El silencio que marcaba cada paso no era la ausencia de sonido, sino la densa presencia de algo que los ojos humanos aún no entendían. Los vientos fríos que atravesaban los antiguos callejones parecían susurrar secretos olvidados. Era como si la propia ciudad eterna estuviera contenida, en reverencia, esperando la llegada de un emisario elegido desde arriba. La tensión que flotaba en el aire no era fruto de la casualidad, sino una señal inequívoca de que algo espiritual se estaba generando en lo invisible. Los pasos de quien se dirigió hacia el corazón del catolicismo mundial estuvieron imbuidos de un propósito mayor. Cada mirada intercambiada en las calles, cada sombra proyectada por las antiguas farolas, llevaba un eco de lo sobrenatural. La ciudad parecía saber instintivamente que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. La quietud de las plazas, el murmullo de las campanas a lo lejos, el peso de los muros centenarios, todo conspiraba para crear un escenario de sagrada expectativa. Era como si el propio Vaticano respirara de manera diferente ese día, como si ángeles estuvieran en lo alto de sus cúpulas, observando en silencio cómo se desarrollaba el plan eterno. La llegada no estuvo marcada por grandes multitudes, sino por el peso invisible de una atmósfera espiritual. Al cruzar las puertas de la Ciudad del Vaticano, no fue solo una persona la que entró, sino un mensaje traído del cielo, un espíritu impulsado por una urgencia profética. Cada paso sonaba como un eco en el corredor de la eternidad. Los guardias suizos observaban en silencio, como centinelas de un tiempo que no puede medirse con relojes. El corazón latía con más fuerza, no por miedo, sino por la conciencia de que ese lugar sagrado guardaba respuestas, revelaciones y enfrentamientos que alterarían los destinos. Dentro de los muros sagrados, el tiempo parecía ralentizarse. El peso espiritual era palpable. El suelo, testigo de siglos de historia, parecía vibrar con una energía que escapaba a la lógica humana. El cielo parecía inclinado en ese momento. El velo entre lo visible y lo invisible era más fino que nunca. La tensión aumentó a medida que se exploraban los pasillos interiores del Vaticano. Cada cuadro, cada vitral, cada piedra parecía contar historias de encuentros celestiales, batallas espirituales y decisiones eternas. No fue una visita sencilla. Fue un llamado, una cita concertada por Dios mismo. La mente intentó comprender, pero fue el espíritu quien recibió los códigos. El viaje silencioso se convirtió en una profunda inmersión en la revelación. No hubo retorno. El destino espiritual ya había sido sellado. El aire estaba cargado de perspicacia. Algo estaba esperando ser revelado. Algo que cambiaría no solo la trayectoria de un individuo, sino que impactaría a multitudes. La preparación fue interna. Un corazón alineado, un alma entregada, oídos atentos a lo que se diría en las siguientes horas. En la cúpula más alta, desde donde la vista alcanza Roma en 360 grados, hubo un momento de pausa. El cielo estaba gris, como si el cielo estuviera a punto de abrirse. Allí, en el punto más simbólico de la fe institucionalizada, resonó en el espíritu una palabra: atalaya. Ese fue el momento de la vigilancia. No por miedo, sino por sensibilidad. Era necesario captar las señales. Siente lo invisible. El alma necesitaba estar preparada para discernir lo que los ojos no podían ver. Dentro de la Basílica de San Pedro, cada vela encendida parecía contener oraciones centenarias. La energía espiritual era abrumadora.
un peso de gloria y dolor mezclado en el ambiente. Había algo atrapado entre los cielos y la tierra, un mensaje sellado, un secreto que pedía a gritos una voz. El viaje silencioso había cumplido su función, conducir al mensajero al epicentro de la revelación. Y ahora, después de atravesar la ciudad eterna con nuestros pies, era necesario cruzarla con nuestro espíritu. El verdadero camino estaba a punto de ser revelado. Lo desconocido no era solo geográfico, sino profético. Y lo que vendría no sería solo un relato de la experiencia, sino una convocatoria divina. La tensión fue solo el preludio de la manifestación. Un ciclo estaba terminando y comenzaría otro, más intenso. No había vuelta atrás. Lo desconocido había dejado de ser solo una posibilidad y se había convertido en el nuevo campo de batalla espiritual. Los ojos que alguna vez buscaron dirección, ahora buscaban confirmación, y los cielos, en solemne silencio, empezaron a moverse. El que llegó en silencio llevaba dentro de sí un rugido de revelación. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te has sentido guiado por Dios a un lugar específico, incluso sin entender por qué? Comparte tu experiencia. Podría ser la señal de que otro corazón está esperando. Amados hijos, en este momento decisivo, os invito a abrir vuestro corazón. La voz de arriba llama a aquellos que todavía creen en lo imposible de Dios. En un escenario marcado por silencio sagrado y miradas atentas, tuvo lugar uno de los encuentros más simbólicos y espiritualmente densos de los últimos tiempos entre un mensajero profético y el Santo Padre, el Papa Francisco. No fue una visita común ni una audiencia rutinaria. Había una atmósfera cargada de espiritualidad en el aire, como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para dar paso a algo eternamente significativo. La sala apostólica, rodeada de imágenes sagradas y de una suave luz filtrada a través de las ventanas vaticanas, fue el escenario por un momento donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaron. El mensajero, llevando en su pecho el peso de las revelaciones y en sus manos la urgencia del tiempo profético, caminó hacia el Papa con pasos firmes, pero profundamente consciente de la gravedad espiritual de aquel encuentro. Sus ojos transmitían no solo respeto humano, sino también una reverencia celestial, como si estuviera frente a un eco del mismo Cristo. El Papa Francisco, con semblante sereno pero atento, recibió con gestos de bienvenida a quien llevaba en su voz una advertencia del cielo. Allí, en aquel encuentro privado, se intercambiaron palabras que nunca serán reveladas del todo a la humanidad. Lo dicho fue sellado por el Espíritu, como cartas proféticas guardadas en el corazón de quienes tienen oídos espirituales. El ambiente de despedida era palpable. No una despedida cualquiera, sino una despedida espiritual. Era como si se anunciara el tiempo de la transición. Ojos cruzados como espejos del alma, reconociendo el fin de un ciclo y el nacimiento de otro. El mensajero sabía que ese momento no volvería a ocurrir. El Papa, a su vez, pareció absorber cada palabra con su espíritu, como si comprendiera que el reloj profético de Dios avanza silenciosamente, pero sin descanso. No hubo audiencia, no hubo prensa, había cielo, hubo presencia, había un propósito. Cada gesto del Papa Francisco en esa audiencia llevaba un simbolismo que solo los ojos del Espíritu pueden descifrar. Al inclinar ligeramente la cabeza, parecía decir, recibo. Cuando tocó suavemente las manos del profeta, fue como si dijera, lo reconozco. Y en el abrazo que selló el encuentro, un silencio sobrenatural se apoderó del lugar. Un silencio que hablaba más que 1000 sermones. Era el cielo testificando que algo había sido sellado entre los dos. Un pacto de intercesión, una señal de que los tiempos se acortan, una advertencia velada para quienes saben discernir las señales. El mensajero, al salir de la habitación, no se llevó ningún recuerdo, ni fotografías,
ni autógrafos. Fue necesaria una confirmación. Se había entregado algo. Se había recibido algo. Y el mundo espiritual ya comenzaba a moverse a partir de ese encuentro. El Papa, aunque permaneció en silencio tras la partida del profeta, permaneció por un momento con los ojos cerrados, como quien reza, como quien escucha, como quien espera. No fue solo un gesto de cortesía, fue la respuesta de un pastor a algo que va mucho más allá de la lógica y lo institucional. Mientras muchos intentan descifrar el rumbo de la Iglesia, los verdaderos secretos se intercambian entre almas sensibles a la voz del Espíritu. Y aquel encuentro fue uno de 1900. Esos momentos en los que el Espíritu sopla donde quiere, revela a quien quiere y sella lo que nadie puede deshacer. Para aquellos con ojos espirituales, la audiencia privada con el Papa Francisco resultó ser un hito detrás de escena en la eternidad. Hubo cierre de estaciones y anuncios velados de cambios. Y el cielo miraba, silencioso pero atento. El profeta salió de ese ambiente con el alma sobresaltada. Su espíritu había tocado algo que las palabras humanas no podían expresar. Y el Papa, quien lleva sobre sus hombros el peso de una iglesia global, sabía que algo había sido puesto en sus manos espirituales. Como nuevo Juan en medio del apocalipsis moderno, recibió no solo un mensaje, sino una convocatoria, no procedente de asambleas humanas, sino de un Dios que todavía habla, todavía alerta, todavía se mueve entre los hombres. Quizás nunca sepamos todas las palabras intercambiadas ese día, pero lo que se sabe en el Espíritu es suficiente. Dios todavía tiene el control, y cuando permite encuentros como este es porque algo más grande está por suceder. No fue solo un profeta ante un papa. Era el cielo susurrando al oído de la tierra que los tiempos se estrechan y que los elegidos se están alineando para los últimos movimientos de una historia que se acerca a su clímax. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿crees que este encuentro fue una señal del cielo para los tiempos que vivimos? Comparte tu percepción. Amados del Señor, presten atención a este mensaje que hoy resuena desde los cielos hasta la tierra. Algo grandioso está por suceder, y usted ha sido elegido para escuchar esta advertencia. Hoy hablamos de la carta secreta, un testamento del cielo, el sobre sellado que contiene revelaciones urgentes y ocultas, un mensaje directo del trono divino a esta generación. No es un documento cualquiera, sino un manuscrito espiritual, sellado por las manos invisibles del Eterno, reservado para los últimos días. Cada línea escrita en esta carta celestial es un eco del corazón de Dios, un llamado al despertar espiritual en medio del colapso moral, social y profético del mundo. El sobre está ante nosotros, no en manos de reyes, ni en los archivos de gobiernos secretos, sino en los espíritus de aquellos que aún pueden oír el sonido de la trompeta celestial. No llega como una carta que uno lee casualmente, sino como un testamento final, el registro de una herencia que muchos han descuidado, pero que los cielos todavía insisten en entregar. El sello que lo guarda es más que cera. Es un símbolo de la urgencia del tiempo. Cada minuto que pasa es un desgarro más en la membrana entre lo visible y lo invisible, y esta carta contiene la clave para comprender lo que está por venir. Al abrir esta carta con los ojos del Espíritu, vemos revelaciones sobre la creciente apostasía, sobre el engaño que se ha extendido como niebla sobre los corazones, sobre una humanidad que corre tras el brillo del mundo y olvida la luz eterna. Es un grito de advertencia. El tiempo de gracia se va comprimiendo, como arena fina que se desliza entre los dedos. La voz que dicta cada palabra de este testamento no es la de los hombres, sino la del Espíritu de Dios mismo, que dice: preparaos, porque lo que estaba escondido será revelado, y los que no estén atentos no podrán soportar el peso de la verdad. Esta carta revela que muchos viven como si tuvieran tiempo, como si las señales fueran meras coincidencias. Sin embargo, la carta grita: velad y orad, porque ha llegado el momento. Habla de una iglesia que necesita despertar,
de líderes que cambiaron la verdad por aplausos, de personas que llaman al mal bien y al bien mal. Advierte sobre falsos profetas, vientos de doctrina y alianzas satánicas que intentan silenciar la voz profética en la tierra. Pero también anuncia que Dios está levantando un remanente fiel, que abrirá esta carta con reverencia y asombro, y llevará su mensaje a los 4 rincones del mundo. En el centro de esta carta hay un llamado al arrepentimiento, un llamamiento lloroso para que cada uno regrese a su primer amor, para que se rasguen los corazones y no las ropas, para que la rodilla se doble ante la tierra que se abre. Hay sangre en esta carta, no tinta, sino la sangre del Cordero, que grita justicia y misericordia. Él es el sello y también la firma. Él es el contenido y también el remitente. Escribió esta carta con lágrimas de agonía y con un amor que trasciende el entendimiento humano. La carta es también un mapa. Revela los hitos del tiempo profético, guerras y rumores de guerra, naciones en colapso, naturaleza en agonía, moralidad en caída libre, pero apunta al único refugio seguro, la obediencia radical a la voz de Dios. No es momento de solo escuchar, sino de obedecer. Cada instrucción contenida en este testamento celestial es una ruta de escape espiritual, una línea directa de protección en tiempos de juicio. Y para aquellos que todavía dudan en abrir esta carta, hay una advertencia final. Quienes ignoran este mensaje, lo hacen por su cuenta, pero quienes la abren con fe serán sellados con la promesa. La carta se está leyendo ahora a través de este mensaje. Ustedes que escuchan no están aquí por casualidad. El cielo os ha llamado a escuchar. El sonido del sello al romperse resuena en el mundo espiritual. Está escrito: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este testamento del cielo también trae una herencia: poder para resistir en el día malo, discernimiento para no dejarse engañar, valor para mantenerse firme cuando todos los demás están cayendo. La carta no fue enviada para causar pánico, sino para preparar al pueblo de Dios para los días venideros. La oscuridad vendrá, pero la luz de este mensaje brillará en las almas de los vigilantes. El Espíritu Santo está soplando sobre los elegidos y activando un sentido de urgencia que los lleva a interceder, ayunar y predicar como si fuera el último día. Y ahora, amados del Señor, os hago una pregunta que tiene un peso eterno. Si esta carta os ha llegado hoy, ¿qué haréis con ella? ¿La dejarás cerrada como ya lo han hecho tantos? ¿O te atreverás a romper el sello y vivir según las instrucciones que el cielo te ha confiado? Se están decidiendo destinos en este momento, y su respuesta podría cambiar el curso de su vida y la de muchas personas a su alrededor. No te quedes callado, no te escondas. Abre la carta, léela con miedo y compártela con valentía. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Estás listo para romper el sello y descubrir lo que el cielo tiene reservado para esta generación? Queridos hijos de la luz, estad atentos. Algo profundo se revelará ahora. Esta no es una noticia cualquiera, es un susurro profético proveniente del trono de Dios, un llamado urgente a corazones atentos. El mundo aún no ha comprendido el peso de lo que está a punto de surgir de las sombras del Vaticano. La última palabra del Papa Francisco, sellada con dolor y reverencia, no fue escrita para ahora, sino para un futuro lleno de juicio y revelación. Con la voz entrecortada por la urgencia espiritual, el pontífice pidió que esta carta se leyera solo después de su partida de esta tierra. Una petición insólita, llena de misterio y visión profética, que hace eco de los lamentos del fin de los tiempos. Durante años, los rumores circularon en los silenciosos pasillos de la Santa Sede. Voces susurraban sobre un documento privado, escrito por Francisco en un momento de profunda angustia interior. Algunos dicen que fue después de una visión nocturna. Otros, después de recibir cartas con advertencias apocalípticas de videntes y místicos de confianza. La verdad es que el contenido de la carta permanece oculto,
pero la petición del Santo Padre de que se revele solo después de su muerte arroja un manto de miedo y expectación sobre toda la cristiandad. El gesto de conservar este mensaje como testamento final para los fieles sugiere que contiene una verdad tan inquietante, tan sagrada, que el mundo no está preparado para ella en la vida. Es importante recordar que Francisco, a lo largo de su pontificado, siempre ha demostrado sensibilidad hacia lo espiritual invisible. Aunque a menudo se le interpreta como un reformador progresista, sus homilías a menudo revelan a un hombre inquieto ante el avance de las tinieblas sobre la humanidad. En varias ocasiones mencionó la necesidad de una preparación interior para tiempos difíciles. En una audiencia privada con prelados de confianza, supuestamente dijo: «No todos lo entenderán ahora, pero un día lo sabrán, y será doloroso». ¿A quién te referías? ¿Al clero? ¿A la humanidad? ¿O al remanente fiel que clama por discernimiento? Fuentes cercanas al círculo íntimo del Papa indican que la carta no es solo una despedida, es una advertencia, un llamado a los que todavía creen, una revelación, tal vez, sobre acontecimientos profetizados que se acercaban con alarmante rapidez. Hay indicios de que el texto contiene referencias a apariciones marianas no reveladas, incluidos secretos adicionales vinculados a Fátima y Garabandal. Algunos teólogos incluso hablan de menciones del Gran Cisma, un momento en el que la Iglesia será desgarrada desde dentro, no por fuerzas externas, sino por devastadoras divisiones internas. La propia decisión del Papa de escribir y ocultar este mensaje es un acto que recuerda a los grandes profetas bíblicos que sellaron palabras para tiempos futuros, esperando el momento de su cumplimiento. Testigos confidenciales afirman que el contenido de la carta fue entregado a un pequeño grupo de cardenales y sellado bajo protocolos similares a los utilizados en el secreto de Fátima. Se guarda en una caja fuerte dentro de la Biblioteca Apostólica, a la que solo se puede acceder bajo orden expresa del Papa o después de su muerte. Francisco habría dejado instrucciones directas y cargadas de espiritualidad para que el contenido fuera leído en una plaza pública, en una ceremonia marcada por el silencio, la oración y el ayuno. El mundo necesitará tiempo para digerir lo que escuchará, afirmó. Muchos se preguntan, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no revelar la verdad ahora, mientras todavía hay tiempo? La respuesta puede estar en la naturaleza del mensaje: advertencia o juicio, consuelo o desesperación. La misma espera impuesta por la condición póstuma de la revelación sugiere que Francisco teme la reacción del mundo, o reconoce que solo un tiempo futuro, marcado por el dolor y el colapso espiritual, podrá recibir estas palabras con un corazón preparado. Es inevitable pensar en el paralelo con Juan Pablo II y el tercer secreto de Fátima. En aquel momento, parte del secreto fue revelado solo décadas después, e incluso hoy hay teólogos y eruditos que creen que el contenido más impactante nunca salió a la luz. ¿Podríamos estar ante una repetición de este patrón? ¿Una nueva revelación sellada, esperando que surja el ciclo final del tiempo? Hay muchos que así lo creen. El silencio del Papa sobre el contenido de la carta es ensordecedor. Su mirada, en sus últimas apariciones públicas, lleva el peso de quien vio algo que no se puede decir, solo escrito, sellado y entregado al tiempo de Dios. Este silencio, sin embargo, es también un grito, un último esfuerzo para despertar a la humanidad de su letargo espiritual. El Papa sabe que no vivimos en tiempos ordinarios. El colapso moral, la inversión de valores, la creciente persecución de los cristianos, la división dentro de la Iglesia, todo apunta al cumplimiento acelerado de antiguas profecías. Y en medio de este escenario, optó por dejar sus últimas palabras no en voz alta, sino en el papel, esperando el momento exacto para estallar como una trompeta de advertencia a las naciones. ¿Y tú, que lees ahora estas palabras, estás preparado para el contenido de esta carta? Si hoy fuera el día de tu lectura, ¿estarías listo para escuchar lo que Francisco vio, sintió
y decidió guardar hasta el último momento? En tiempos como estos, cuando se ignoran las señales del cielo y las advertencias se tratan como alarmismo, Dios todavía encuentra una manera de hablar con claridad, incluso si es a través de una carta sellada, esperando el momento de prender fuego al mundo con la verdad. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que escribió el Papa en esta carta? ¿Qué revelación podría ser tan impactante como para guardarla hasta después de tu muerte? Reflexionemos juntos. Amados hijos, en este momento decisivo, os invito a abrir vuestro corazón. La voz de arriba llama a aquellos que todavía creen en lo imposible de Dios. La atmósfera espiritual en Roma se llenó de un silencio denso, casi palpable, como si el cielo y la tierra estuvieran en suspenso. Era una mañana que debería haber sido como cualquier otra, pero el destino tenía preparado un escenario diferente, un acto final marcado por el misterio, la advertencia y una profecía que se revelaría a través de la muerte. El Papa, visiblemente conmocionado, acababa de recibir una carta desde las regiones más olvidadas del mundo, escrita por una mujer desconocida, que afirmaba haber recibido una revelación divina de suma urgencia. La carta no estaba sellada con tinta común, sino con cera roja en forma de cruz, y solo tenía una frase en la portada: el tiempo ha terminado. Prepárense para la gloria o para la caída. Al abrir el sobre, los ojos del Santo Padre escanearon cada línea con creciente tensión. Palabras de juicio, visiones apocalípticas y un llamado urgente al arrepentimiento llenaron las páginas. El contenido tocaba las heridas de la humanidad, exponía los bastidores de la corrupción espiritual y profetizaba la caída de los colosos religiosos que habían negociado con el poder mundano. La carta fue más que una advertencia, fue una frase profética. El Papa permaneció en silencio unos minutos después de la lectura, como si contemplara lo invisible, como si viera más allá del velo. Sus labios murmuraron una oración inaudible, pero su rostro revelaba una violenta lucha interna entre el miedo y la aceptación de lo que acababa de leer. Él lo sabía. Ese mensaje no fue solo para el mundo, también lo fue para él. Segundos después ocurrió lo inesperado. El Papa cayó de repente, sin emitir un solo sonido, como si hubiera sido llamado en ese mismo momento a rendir cuentas ante el trono del Altísimo. Los médicos entraron corriendo, apagaron las cámaras y llamaron a seguridad. Pero no se pudo hacer nada. La causa de la muerte, oficialmente indeterminado. Extraoficialmente, un paro cardíaco. Pero aquellos en la sala presenciaron algo más profundo. El momento en el que un líder espiritual fue arrancado de la escena terrenal, poco después de tomar conciencia de una profecía de destrucción y redención. No hubo ninguna advertencia clínica, ni antecedentes médicos alarmantes. Todo fue tan repentino que hasta los escépticos guardaron silencio. En el Vaticano, el clamor por respuestas fue ahogado por una extraña reverencia. Mientras tanto, afuera ya se congregaba gente fiel y curiosa, impulsada por una inquietud que nadie sabía explicar. Algo trascendente había sucedido. Algunos dijeron haber visto cambiar la luz en el salón pontificio en ese momento. Otros informaron haber sentido un viento repentino, frío y fuerte, a pesar de que estaban en el interior. Un guardia de seguridad juró haber escuchado una voz femenina decir: «Ya está». La Iglesia Católica, siempre cautelosa con los signos y los milagros, se encontró ahora ante un acontecimiento que mezclaba lo sagrado con lo inexplicable. Las autoridades eclesiásticas intentaron contener la divulgación del contenido de la carta, pero un asistente fotografió partes del manuscrito y rápidamente se filtraron a círculos espirituales de todo el mundo. La carta mencionaba directamente las palabras del profeta Isaías, el Apocalipsis de Juan, y profecías olvidadas, atribuidas a santos antiguos como Malaquías, refiriéndose al último pontífice antes de la gran purificación. Las descripciones eran precisas y extrañamente alineadas con los acontecimientos actuales: guerras,
colapsos morales, pandemias, y el surgimiento de una falsa paz que seduciría a las naciones. Pero había algo más. La mujer que escribió la carta dijo que el Papa tendría una oportunidad de hablar públicamente y alertar al rebaño antes de partir, pero que, si no lo hacía inmediatamente después de la lectura, sería llamado por Dios mismo para no ser cómplice del silencio. Lo sorprendente no es solo la sincronía entre lectura y muerte, sino lo que la carta revela sobre el trasfondo espiritual del Vaticano. Fue como si el tiempo se hubiera detenido solo por ese momento, como si todo el cielo se hubiera inclinado para observar ese desenlace. La carta terminaba con una frase que ahora resuena por todas partes. La sangre de los justos clama justicia, y la justicia comenzó en la casa del Señor. Este suceso abrió un abismo de especulación. Los teólogos conservadores lo ven como el cumplimiento de antiguas profecías que hablan del juicio de la Iglesia antes del juicio del mundo. Otros creen que se trata de una guerra espiritual a una escala nunca antes vista, donde incluso los tronos más altos serían sacudidos para que la verdad pueda quedar expuesta. La identidad de la mujer que escribió la carta sigue siendo un misterio. Firmó simplemente como sierva de la luz. Algunos dicen que salió de un convento aislado en Rumania, donde recibió la visión después de 40 días de ayuno y oración. Otros afirman que ella es una sobreviviente de un milagro ocurrido durante una masacre en el Medio Oriente, y que la visión le fue dada en un campo de refugiados. Lo que se sabe es que, tras entregar la carta, ésta desapareció. Ninguna cámara de seguridad registró su salida. Ningún testigo visual pudo describir con precisión su rostro. Era como si ella hubiera sido un instrumento sobrenatural, usado por Dios solo para ese propósito específico. La muerte del Papa, minutos después de recibir la carta, marca no solo un final abrupto, sino el comienzo de algo mucho mayor. Estamos ante un posible punto de inflexión profético, donde las señales se convierten en actos concretos y las advertencias celestiales dejan de ser susurros y se convierten en trompetas audibles para todos los que tienen oídos espirituales. El cielo habló y la tierra tembló. Ahora queda por ver cómo reaccionará la manada ante esta revelación. ¿Crees que esta muerte fue solo una coincidencia? ¿O fue una señal directamente del cielo? Escribe tu opinión en los comentarios. Este podría ser el comienzo de algo que cambiará la historia espiritual de la humanidad. Queridos, ha llegado el momento de la preparación. Este mensaje es más que palabras. Es un soplo del Espíritu que llama a cada alma a despertar a la verdad. Regresar a Medellín no fue un simple regreso a casa. Fue un cruce invisible entre lo humano y lo que ahora llevaba la marca de lo eterno. Cuando los pies tocaron nuevamente el suelo de la ciudad, había un peso sagrado en el corazón, casi palpable, como si el cielo hubiera puesto sobre sus hombros una misión que no podían ignorar. No fue solo un reinicio geográfico, era el comienzo de un nuevo tiempo profético, donde cada rincón de la ciudad parecía susurrar, «Has vuelto, pero ya no eres el mismo». El cielo silencioso de la madrugada parecía observar con reverencia a quien regresaba con el alma marcada por los encuentros celestiales. La sensación era la de ser un extraño en su propia tierra, alguien que había visto cosas que el mundo no podía entender fácilmente. La ciudad seguía su ritmo normal, pero dentro de la que había sido separada por Dios, el tiempo ya no obedecía al cronos humano. Ahora todo se movía en el kairos divino. Cada persona que se cruzó en el camino, cada mirada intercambiada, cada paso dado, todo estaba recubierto de un sentido de urgencia espiritual. Era como si Medellín se hubiera convertido en un campo de batalla invisible, y el Espíritu decía, «Levántate, porque aquí es donde se cumple la promesa». Había un conflicto silencioso entre el deseo de permanecer en el anonimato y el grito irresistible de arriba que decía, «Proclama lo que has visto, habla lo que has oído». La responsabilidad de llevar una palabra viva, una visión del cielo, una instrucción que podía cambiar los destinos, ardía como fuego en los huesos. La misión ahora estaba clara.
despertar a los dormidos, sacudir a los indiferentes, preparar los corazones para lo que está por venir. Y no fue una elección, sino una obediencia. Quienes están marcados por el Eterno ya no pueden vivir para sí mismos. Están llamados día y noche a ser trompetas que anuncian lo que muchos prefieren ignorar. Medellín se convirtió entonces no solo en el lugar de la misión, sino en el altar donde se ofrecía diariamente el sacrificio de la propia voluntad. Decir sí a Dios en esta nueva etapa significó confrontar sistemas, enfrentar resistencias espirituales, lidiar con incomprensiones humanas y abrazar la soledad de quienes llevan una palabra que precede a su tiempo. Pero también significaba estar en el centro de la voluntad divina, ser colaborador de los cielos, ser testigo de signos que solo los ojos espirituales pueden discernir. Cada día fue un acto profético. Cada oración dicha en las primeras horas de la mañana era una semilla sembrada en tierra dura, esperando el momento de la ruptura. Y la presión no faltó. La ciudad, con su historia marcada por la violencia y la superación, era ahora también un campo de revelaciones. El peso de la misión se reveló en el cansancio físico, en las lágrimas derramadas en silencio, en las dudas que intentaban susurrar mentiras al corazón. Pero la gracia fue mayor. La mano del Altísimo sostenía, guiaba, levantaba, y con el peso de la responsabilidad también venía la autoridad. Ya no es autoridad humana, sino una unción que reposaba sobre aquel que se entregaba por completo. Una autoridad que hacía temblar el infierno con cada palabra declarada, con cada revelación compartida, con cada oración dicha en secreto. Las calles familiares ahora eran caminos sagrados. Rostros familiares eran ahora objetivos de intercesión. La vieja rutina había muerto, y en su lugar había un caminar sensible a la voz de Dios. Ya no había lugar para distracciones. El tiempo se había vuelto demasiado valioso como para desperdiciarlo. El Espíritu Santo guió cada agenda, cada reunión, cada palabra, e incluso en los momentos de silencio, había una certeza ardiente. Algo se estaba generando detrás de la escena de lo invisible. Medellín ya no sería la misma. Porque cuando alguien regresa con una misión divina en sus manos, hasta los cielos de la ciudad cambian. Y fue en este escenario que la voz del Señor volvió a resonar, más fuerte que nunca. Preparad el camino, porque grandes cosas haré entre este pueblo. La responsabilidad era enorme, pero el privilegio era aún mayor. Ser parte del plan divino, ser boca de Dios en una generación que se perdió en el ruido del mundo, era un llamado al que valía cualquier renuncia. Y aunque los ojos naturales no vieron los frutos inmediatos, el Espíritu ya discernió los movimientos del cielo. La misión era sembrar palabras vivas, insuflar vida a huesos secos, despertar a los valientes para el fin de los tiempos. El regreso a Medellín no fue el final de un viaje, sino el hito de un tiempo nuevo, lleno de eternidad. Y cada paso dado desde entonces lleva el sello de una misión que vino desde arriba. No hay vuelta atrás. Ya no hay forma de permanecer en silencio, porque quien vio el cielo abierto y escuchó la voz del Eterno, nunca podrá vivir como si nada hubiera pasado. La ciudad ahora late con expectativa espiritual. Algo está por suceder, y el elegido de Dios ya está posicionado, con la misión en sus manos, listo para cumplir hasta el último capítulo del propósito divino. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido este peso sagrado de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con una misión divina en tus manos? Amados del Señor, presten atención a este mensaje que hoy resuena desde los cielos hasta la tierra. Algo grande está por suceder, y usted ha sido elegido para escuchar esta advertencia. El día de la revelación no comenzó con truenos ni señales apocalípticas visibles a simple vista. Todo parecía normal. Los fieles entraron al templo con sus pasos habituales, algunos en silencio, otros susurrando oraciones familiares. Pero esa mañana, el cielo decidió
Romper el velo de la rutina. El altar, centro de tantas celebraciones, se convirtió ahora en el escenario de una revolución espiritual. Las campanas no solo anunciaron otra misa, sino que sonaron como trompetas convocando a las almas a una verdad previamente velada. Cuando el sacerdote levantó la hostia, una densa presencia invadió la habitación. No se trataba solo de la liturgia de lo sagrado. Era como si el cielo mismo se inclinara sobre ese espacio, desgarrando lo ordinario y revelando lo eterno. Los ojos se llenaron de lágrimas sin razón aparente. Los corazones comenzaron a palpitar como reconociendo algo que la mente aún no entendía. Un misterio iba tomando forma y la atmósfera, impregnada de una santidad inusual, parecía susurrar que algo nunca experimentado estaba a punto de suceder. En el momento de la consagración, un silencio sobrenatural envolvió el templo. Incluso los ruidos de la ciudad circundante parecieron cesar. Y entonces, en el colmo de ese silencio, un niño de 1900, voz suave que nunca había hablado en público, se levantó y señaló el altar. Dijo con voz ahogada pero llena de autoridad: «Él está aquí». No había duda de quién era él. Los más sensibles sintieron que un calor invadía sus cuerpos, como si fueran abrazados por una fuerza invisible. El sacerdote, asombrado, cayó de rodillas, incapaz de continuar la misa. El cáliz en sus manos brillaba como si reflejara una luz que no provenía del sol. Los ojos de algunos presenciaron imágenes celestes. Otros escucharon voces en sus espíritus que los llamaban al arrepentimiento, a la consagración, a la verdad. Un altar, tantas veces descuidado, se convirtió en ese instante en un trono invisible. Ya no era una estructura de piedra, fue el centro de una revelación viva. Y el secreto empezó a revelarse, no a través de palabras humanas, sino a través de impresiones claras y profundas que invadieron lo más profundo de cada alma presente. Era como si todos supieran, al mismo tiempo, que estaban siendo llamados a algo más grande. Se estaba entregando un mensaje del cielo, no a través de canales convencionales, sino directamente al espíritu. El secreto era simple y aterrador. El tiempo es cada vez más corto. Una frase que resonó en la mente de cada creyente como si hubiera sido susurrada directamente desde el trono de Dios. Lo que solo se creía por fe, se hizo palpable. Ya no se trataba de religiosidad, sino de preparación. Se abrieron los ojos espirituales, y muchos comenzaron a ver sus propias vidas como espejos resquebrajados ante la santidad divina. El altar exigía decisión. El cielo exigió una respuesta. Y ese secreto, tan antiguo y tan actual, dejó al descubierto el corazón de cada uno. ¿Estamos preparados para la segunda venida? ¿Estamos viviendo como si cada día fuera el último? Ese día, cada gesto en la misa cobró otro peso. El agua del cáliz simbolizaba ahora las lágrimas de quienes habían ignorado las señales. El incienso no solo subía como ofrenda, sino como clamor de misericordia. La palabra proclamada, tantas veces escuchada sin atención, se convirtió en espada afilada, que corta el alma y el espíritu, discierne las intenciones y revela los pecados ocultos. El templo se convirtió en un útero espiritual, generando nueva vida, despertando vocaciones latentes, rompiendo cadenas invisibles. Y el secreto se profundizó. La gloria que muchos esperan para el futuro ya se manifiesta entre nosotros, pero solo los sensibles pueden percibirla. Era como si a cada persona le hubieran dado una llave, una revelación personal. Ya no depender de terceros, sino escuchar directamente del Espíritu. Ese altar ahora gritaba: «Ríndete». Ese secreto ahora gritaba: «Despierta». La misa no terminó como las demás. No hubo bendición final. Hubo lágrimas, abrazos, reconciliaciones. Hubo confesiones espontáneas, rodillas dobladas, indultos concedidos. Y la noticia se difundió. Esa misa se había convertido en un hito. Algo cambió para siempre en la vida de quienes estuvieron allí.
Los que entraban por costumbre salían marcados. A los que estaban fríos les prendieron fuego. Y el altar, antaño decorado de piedra, quedó cargado de un peso invisible. Algunos regresaron en los días siguientes solo para arrodillarse allí en silencio. Otros empezaron a ayunar, a buscar, a gritar. Ese día nació una sed imparable de Dios, porque cuando el cielo decide manifestarse, nada vuelve a ser igual que antes. El secreto, que parecía escondido en misterios, estaba ahora ante todos. La presencia de Dios es real, accesible, y clama por un pueblo separado, santo y atento. Y tú, hijo amado, que escuchas esta historia, debes preguntarte, ¿y si este altar fuera el de tu iglesia? ¿Y si este secreto fuera para ti? ¿Y si la próxima misa es la que lo cambia todo? Ahora comenta, si Dios manifestara hoy su gloria ante tus ojos, ¿estarías listo para ver lo que está escondido? El explosivo contenido de la carta no estaba diseñado para masajear las conciencias, sino para destrozarlas. No es una suave invitación a la reflexión, sino un grito urgente, un grito profético desde lo más profundo del corazón de Dios. Hay un peso de gloria y juicio en las palabras que contiene, y cada línea exuda un llamado a una reforma radical, un regreso violento al centro del Evangelio. Estamos ante un manifiesto espiritual que confronta la pasividad y denuncia la superficialidad de una generación entumecida por un cristianismo domesticado. La carta no pide cambios específicos, exige una conversión total, una renuncia a la estructura religiosa corrompida por la complacencia y una entrega total a la llamada de la santidad, la justicia y el compromiso con el reino. Es un llamado urgente a la justicia, no justicia social en una plataforma, sino justicia bíblica que proviene del temor del Señor. Esta carta abre el abismo entre el Evangelio predicado y el Evangelio vivido. Denuncia con vehemencia a los líderes que cambian principios por popularidad, los altares contaminados por la vanidad y los púlpitos transformados en escenarios. El llamado a la justicia es un clamor por integridad, integridad en la vida personal, integridad en el ministerio, integridad en la doctrina. Es un llamado a romper con el sistema de conveniencia, donde la verdad se moldea con aplausos y la santidad se descarta en nombre del crecimiento. Esta reforma radical propuesta no es estructural, es espiritual. No es solo un cambio de métodos, sino una revolución del corazón. Es una eclesiología del pueblo, donde cada creyente es sacerdote, donde no hay audiencia, solo un cuerpo vivo y activo. La carta denuncia el clericalismo disfrazado de liderazgo espiritual, los títulos y jerarquías que colocan barreras entre el pueblo y el trono de Dios. Ella pide una iglesia donde los dones sean reconocidos y liberados, donde gobierne el Espíritu Santo, y donde la gloria de Dios no sea subcontratada sino habitada. Cada párrafo de la carta es un puñal contra la apatía. Ella acusa a los sistemas religiosos que intercambian el movimiento del espíritu por liturgias muertas, aquellos que celebran avivamientos del pasado ignorando el hambre del presente. Denuncia la falsa seguridad de una fe sin fruto, de una gracia sin transformación, de una salvación sin renuncia. No hay lugar para la religiosidad en esta carta. Es abrasiva, incómoda, profética. Llama al arrepentimiento como un grito en el desierto, y su urgencia hace temblar los huesos. Este no es un texto hermoso, es una trompeta que suena en los cielos y reverbera en las almas de aquellos que aún pueden oír la voz de Dios. La carta es clara al afirmar que no habrá reforma sin confrontación. Desmantela los ídolos, la idolatría de la comodidad, del entretenimiento, de la opinión humana. Proclama que el altar necesita ser limpiado, que los levitas deben ser restaurados, que los profetas deben salir de la cueva. Su lenguaje es directo, cortante, lleno de autoridad espiritual. Ella no pide permiso para entrar en los corazones, invade con la urgencia de los cielos. Es como un fuego consumidor que separa el trigo de la paja, que expone los pecados ocultos
y quema toda apariencia de piedad sin esencia. En este contexto, la carta presenta una viva visión escatológica, no como un llamamiento al miedo, sino como una advertencia para prepararse. Señala el inminente regreso del esposo y llama a la Iglesia a la condición de esposa preparada, santa e inmaculada. Se enfrenta al olvido de las cosas eternas, al olvido del juicio, a la frialdad ante la eternidad. Es un llamado al ayuno, a la oración, a la vigilia, a una ruptura con el mundo y sus distracciones. Es un llamado urgente para que los observadores espirituales se pongan de pie y hagan sonar la alarma. La carta no busca seguidores, busca despiertos. No busca público, busca soldados. Ella clama: despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Su contenido es explosivo, porque desafía el status quo. Expone estructuras eclesiásticas construidas sobre arena, ministerios basados en el carisma y no en el carácter. Exige quebrantamiento, restitución, restauración. Llama a la Iglesia a ser voz y no eco, luz, no reflejo, puerta, no pared. Invita a la renuncia y al sufrimiento por amor al nombre de Cristo. Llama a abandonar el entretenimiento espiritual y volver al grito, al altar, al fuego del primer amor. La carta desenmascara la superficialidad, rechaza los atajos y proclama: el camino es estrecho y pocos lo encuentran. Es una carta para los últimos días, para una generación que se perdió en los aplausos y se olvidó del clamor, por una iglesia que cambió el cenáculo por el escenario, para un pueblo que necesita ser sacudido hasta que su letargo se caiga como escamas. No es solo una advertencia, es una revelación. No es solo una queja, también es una dirección. La carta muestra el camino de regreso, arrepentimiento, santificación, fervor. Es un llamado a que la Iglesia vuelva a ser aquello para lo que nació: sal de la tierra, luz del mundo, columna y baluarte de la verdad. Ahora quiero escuchar tu voz. Al leer este extracto, ¿qué es lo que más tocó tu espíritu? Comparte en los comentarios y construyamos juntos esta revolución espiritual. El mensaje había sido entregado. La carta sellada con el peso de la verdad y el soplo del Espíritu ya no pertenecía al silencio, pero su revelación inmediata provocó una ola de reacciones que expusieron la profunda división dentro de la Iglesia y la sociedad. La primera capa de conmoción provino de la curia romana. Para algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, la carta fue vista como una amenaza directa a la estabilidad institucional. Entre pasillos discretos y reuniones a puertas cerradas, surgió una narrativa que buscaba desacreditar tanto al mensajero como al contenido. Intentaron etiquetar el texto como el resultado de dudosas interpretaciones místicas, una reacción emocional a la crisis, o incluso una obra de desinformación espiritual. Existía un temor no confesado, que la verdad allí contenida rompiera los pactos de silencio cultivados durante décadas. Desaparecieron documentos, se borraron correos electrónicos y se interceptaron llamadas telefónicas. Un arzobispo del sur de Italia habría confiado, en tono tenso, que la carta no debería ser conocida por todos, ya que traería más daño que bien. Otros sugirieron la necesidad de revisar el contenido para proteger a los fieles. Pero en la práctica, fue un intento de mutilar la profecía. Mientras tanto, en parroquias, conventos y pequeños grupos de oración de todo el mundo, la reacción fue la contraria. El mensaje cayó como una chispa sobre paja seca. Quienes habían percibido durante mucho tiempo los signos del cielo y la desviación de la tierra, encontraron allí la confirmación de sus intuiciones más profundas. Los sacerdotes simples comenzaron a leer la carta durante las homilías. Los laicos crearon redes clandestinas de difusión, tradujeron contenidos a decenas de idiomas y difundieron copias digitalizadas en aplicaciones, sitios web y redes sociales. La reacción popular fue inmediata y explosiva.
comenzaron a producirse peregrinaciones espontáneas ante imágenes de la Virgen y reliquias de santos que habían profetizado tiempos de purificación. Se alzaron voces hasta entonces silenciosas. Los obispos destituidos o relegados por sus posturas firmes reaparecieron, ahora con nuevo vigor. La gente los escuchó. Se sintió comprendido. Miles comenzaron a ayunar y orar incesantemente, suplicando discernimiento y fortaleza ante lo que sentían que estaba por suceder. Por otro lado, comenzaron los signos de represión. Las plataformas religiosas que publicaron extractos de la carta vieron sus perfiles suspendidos o restringidos. Algunos canales desaparecieron misteriosamente del aire. Un predicador en México, conocido por su devoción mariana y firmeza doctrinal, fue abruptamente apartado de su parroquia tras anunciar una novena basada en el contenido revelado. Un teólogo brasileño fue denunciado por sembrar el pánico escatológico, tras interpretar en la televisión nacional la frase más mordaz de la carta. Ha llegado el tiempo de la separación, y la luz juzgará a quienes pretenden servir a la luz. Incluso en ambientes supuestamente libres, voces influyentes de círculos académicos y eclesiásticos comenzaron a etiquetar a los partidarios de la carta como apocalípticos radicales, tratando de descalificarlos mediante etiquetas y caricaturas. Había una estrategia de contención clara, pero algo estaba fuera de control. El espíritu del mensaje había tocado almas en lugares tan distintos y remotos que ninguna fuerza humana parecía capaz de detener su avance. Fue en ese momento cuando los intentos de interceptación adquirieron una forma casi cinematográfica. Los informes indicaron la existencia de una operación confidencial dentro de un departamento del Vaticano destinada a recopilar copias físicas de la carta que circulaban entre monasterios y casas religiosas. Según los informes, un monje italiano conocido por su reclusión absoluta fue interrogado por funcionarios eclesiásticos cuando se negó a entregar una copia manuscrita que había recibido directamente de un cardenal moribundo. En otro caso, una monja francesa fue trasladada repentinamente después de publicar en su blog reflexiones espirituales basadas en la carta, que se volvió viral entre los jóvenes católicos. El intento de borrar las huellas de la revelación, sin embargo, produjo el efecto contrario. Más personas comenzaron a desconfiar de la autoridad institucional y a buscar el contenido completo del mensaje. Lo que se suponía borrado se convirtió en una búsqueda insaciable. Y al mismo tiempo que hubo una feroz resistencia, surgieron figuras dentro de la Iglesia dispuestas a defender abiertamente la carta. Un cardenal africano, en una entrevista sorpresa con una radio católica, declaró que la carta era una señal del cielo para una iglesia que necesita atravesar la noche oscura. Este discurso fue retransmitido por fieles de varios continentes, provocando conmoción y también tensión interna en el Vaticano. Un obispo de Europa del Este afirmó que el contenido debería debatirse en el sínodo y no ocultarse. Este discurso, discretamente grabado, se viralizó en grupos privados de sacerdotes, generando una nueva red de apoyo al contenido profético. Una monja contemplativa de origen español, considerada por muchos con dotes místicas, denunció públicamente que había recibido visiones que coinciden palabra por palabra con extractos de la carta revelada. Para muchos, fue una confirmación sobrenatural de que el documento era genuino y providencial. Cuando se llega a este punto de lucha espiritual, el pueblo de Dios comienza a despertar de manera diferente. La resistencia ya no es solo contra el error externo, y se convierte también en un grito interior de santidad. Hombres y mujeres empiezan a comprender que esto no es solo un documento, sino un llamado. Los grupos que antes eran tibios se inflaman. Los jóvenes vuelven al rezo del rosario. Las familias se consagran. Las señales comienzan a multiplicarse. Lágrimas en imágenes, conversiones repentinas, revelaciones privadas. La carta rompe el muro del miedo, e incluso bajo amenazas e intentos de censura,
permanece vivo en la memoria espiritual de quienes comprenden que el cielo todavía habla, incluso cuando la tierra intenta permanecer en silencio. Si has leído hasta aquí y además sientes que esta división no es solo institucional, sino espiritual, escribe en los comentarios. Elijo la luz, aunque me cueste todo. Despertemos juntos otros corazones. El silencio que precede a una revolución espiritual no está hecho de ausencia, sino de preparación. Así nació el movimiento que más tarde se llamaría Francisco, no solo en honor al santo de Asís, sino al espíritu profético que se esconde detrás de cada gesto, de cada elección, de cada renuncia que desafió los palacios para devolver a la Iglesia al corazón de las periferias. Nada fue instantáneo, nada fue impuesto. Nació entre el pueblo, como un grano de mostaza arrojado a la tierra en una historia marcada por escándalos, distanciamientos y estructuras oxidadas por el poder y el miedo. Cuando muchos ya no vieron esperanza, surgió un clamor que no provino de las élites, sino del sufrimiento colectivo de los olvidados. La primera chispa se encendió en pequeños encuentros, en las sonrisas intercambiadas en comunidades, heridas, en los abrazos silenciosos entre sacerdotes y madres solteras, en los ojos húmedos de jóvenes exadictos en torno a la Eucaristía. La Iglesia, hasta entonces marcada por solemnidades y protocolos, empezó a respirar el aire de las calles. Lo nuevo no vino de la alta teología, sino de la mística del encuentro. El movimiento de Francisco no comenzó con grandes documentos, sino con la decisión interior de descender, de inclinarse, de servir. De repente, la liturgia floreció entre las chozas y las villas miseria. La palabra se hizo carne entre los enfermos y la profecía encontró un lugar en reuniones sencillas donde los pobres tenían voz. Este movimiento no buscaba visibilidad, no buscaba posiciones. Creció en el anonimato, como la levadura en la masa, como el viento en el desierto. Muchos no lo entendieron. Algunos, por miedo, lo tildaron de subversivo. Otros, acostumbrados al confort institucional, lo consideraban una amenaza. Pero quienes escucharon el llamado sabían que se enfrentaban a algo mayor, un soplo del espíritu que exigía ruptura, audacia y fidelidad. Los pastores empezaron a vender coches de lujo para comprar pan. Las parroquias abrieron sus puertas por la noche para acoger a las personas sin hogar. Los jóvenes abandonaron carreras prometedoras para vivir el Evangelio en pueblos olvidados. El movimiento de Francisco no fue una campaña, sino una conversión, un regreso a los orígenes, un reencuentro con la belleza de la sencillez. Y con eso, las estructuras empezaron a temblar. Los aplausos de los poderosos dieron paso al silencio de quienes no supieron contener la fuerza de una iglesia que volvía a ser pobre con los pobres, libre con los libres, santa entre los pecadores. Fue el escándalo de la misericordia, fue el escándalo de la profecía. Hubo llantos en las asambleas, confesiones hechas de rodillas en medio de la calle, profundas curaciones interiores que tuvieron lugar en reuniones silenciosas de oración. También hubo persecución, incomprensiones, divisiones internas. Pero había fuerza, una fuerza que no venía del mundo, sino de arriba. Fue como si el Espíritu Santo soplara un nuevo manantial en el rostro cansado de la iglesia. Donde había desánimo, surgió la esperanza. Donde había rigidez, brotó ternura. Donde había una jerarquía estéril, apareció la fraternidad encarnada. Después de los primeros 2000 años de historia cristiana, el movimiento de Francisco no apuntaba a una revolución política, sino a una reforma del corazón. No propuso nuevas estructuras ante nuevas almas. Por tanto, cada comunidad que lo acogió se convirtió en un santuario vivo. Los sacerdotes se hicieron hermanos. Los laicos asumieron el papel protagonista de la misión. Una vez más, se escuchó a las mujeres. Los jóvenes encontraron un propósito. Los mayores se convirtieron en consejeros y no en obstáculos. Cada persona fue llamada por su nombre. Y Dios se sintió una vez más como una presencia real.
Este despertar no estuvo exento de dolor. Las lágrimas acompañaron cada renuncia. Las pérdidas de estatus, prestigio y seguridad antigua fueron reales. Pero con esto llegaron también los frutos. Vocaciones que brotaron de la tierra, multiplicación de grupos misioneros, milagros discretos y constantes, una nueva hambre de santidad. La Iglesia ya no era solo una institución, sino un cuerpo vivo, un organismo palpitante de fe, caridad y verdad. No era una utopía, sino un realismo cristiano radical. Las palabras de Jesús dejaron de ser citadas como referencia moral y comenzaron a vivirse como una brújula de fuego. A esta altura del camino, ya no se hablaba solo del Papa Francisco, se habló de la generación Francisco, los hijos espirituales de esa nueva era, los que escucharon el llamado y se atrevieron a responder. En medio de las crisis y la persecución, muchos se preguntaron, ¿durará? ¿Será legítimo? La respuesta llegó en los frutos, en transformaciones visibles, en vidas liberadas. La pregunta que quedaba era otra. ¿Estamos dispuestos a continuar? Si sentiste algo diferente en este video, un despertar en tu corazón, o una inquietud que no te deja continuar como antes, dale me gusta ahora y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a mantener viva esta misión de difundir mensajes que toquen el alma. En el siguiente video, revelaremos cómo un simple gesto del Papa desató una ola de conversiones en un país que antes vivía en la oscuridad. No querrás perderte esta historia real de transformación. Hasta entonces, déjalo en los comentarios. ¿Qué está moviendo Dios en ti en este momento?